Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer una autora portuguesa llamada Lydia Jorge, que tal vez no sea tan conocida fuera de sus fronteras, aunque sí que ha sido reconocida por la crítica internacional. Creo que Portugal no es uno de los países a lo mejor más reconocidos en el mundo de las letras, al menos no nos llegan tantas traducciones. Podemos recordar obviamente al premio Nobel José Saramago, o a Lobo Antunes, o a Fernando Pessoa, esa de Queirós. Evidentemente hay una serie de grandes autores, pero no son tantos, teniendo en cuenta que es un idioma bastante similar al español, es decir, que traduce bastante bien al español y que es un país muy vinculado a España, el país limítrofe, que estamos en la misma península. Así que yo creo que debería explorarse un poco más la literatura portuguesa. Y con ese fin yo quería conocer a esta autora, Lydia Jorge, nacida en los años 40 en el Algarve, hija de una familia de agricultores que luego se dedicó, después de estudiar en la Universidad de Lisboa, se dedicó a la docencia. La docencia la llevó, una cosa muy interesante también, muy importante en su literatura, a África. Ella estuvo enseñando entre finales de los años 60 y principios de los 70 en lo que eran todavía colonias portuguesas como Angola o Mozambique, que estaban justamente en esos años en pleno proceso de revolución y finalmente su independencia. Y en cuanto a su carrera literaria, comienza en 1980 con la publicación de su primera novela, El Día de los Prodigios, que ya tuvo una buena acogida en la crítica, y posteriormente su cuarta novela, en 1988, fue la que la consagró, la titulada La Costa de los Murmullos. A partir de entonces ya se dedica casi en exclusiva a su carrera literaria, que consta de alrededor de una docena de novelas, 6 libros de relatos, algunos libros de literatura infantil, un poemario, un ensayo, obras de teatro, en fin, que ha también un poco tocado todos los palos, como se dice aquí en España, de la literatura, todos los distintos formatos, los distintos géneros. Y en cuanto a su reconocimiento, como decía yo, es reconocida internacionalmente, además de haber ganado casi todos los premios literarios importantes de su país, también ha sido reconocida con el Gran Premio de la Literatura Europea, ha sido premiada por la Fundación Günter Grass, todo esto en los últimos 15-20 años, es decir, ya en su etapa de madurez, de estos últimos, a partir del año 2000 es donde empieza a obtener grandes reconocimientos internacionales, también se la premia aquí en España en 2014, y de toda esta obra llegan algunas traducciones. La editorial Alfaguara en España tiene traducidas sus dos principales novelas, El Día de los Secretos y La Costa de los Murmullos, y la editorial La Umbría y La Solana, que hace una colaboración con el gobierno portugués de traducciones, tiene algunos libros también publicados de ella, entre ellos Los Tiempos del Esplendor, que es hasta ahora su último libro de relatos, que se publicó en portugués originalmente en 2016 y esta traducción al español es de 2017. Muy bien, para conocerla, vamos a leer de este libro, Los Tiempos del Esplendor, justamente el cuento que da título, Los Tiempos del Esplendor. Escuchad el silencio de la casa en la madrugada. El pasillo está aún a oscuras y la puerta del fondo se mantiene cerrada, pero ellos ya se han reído, han hablado y se han callado de nuevo. El cuarto, sin embargo, continúa cerrado con pestillo. Ahora la criada de fuera, venida del jardín, atraviesa la cocina y toma la bolsa en la que colocará el pan después de haber ido a buscarlo. Ya la ha sacudido. Mientras tanto, la criada de dentro ha calentado el agua. Ha colocado las jarras a la puerta del cuarto de baño, son de metal. Entonces, por fin, la puerta del fondo se abre, mi madre sale, mi madre entra, y solo después es el turno de mi padre para atravesar el pasillo. Yo me quedo acostada. Cuando la criada de dentro viene a buscarme tengo los ojos cerrados, los párpados apretados, pero ella sabe de sobra que no estoy durmiendo. Entonces, envuelta en un chal en el regazo de la criada, asistiré al desayuno de mi padre. Eran los tiempos de las grandes casas para 3 personas, los tiempos de las criadas, los tiempos del agua no canalizada, los tiempos de una única lámpara colgada del techo, los tiempos de los jardines domésticos con lagos y peces rojos, los tiempos de los profesores de latín, como mi padre. Fijaos también en la belleza de la casa. Mi madre es hermosa, tiene cabellos largos que le llegan a la cintura y la cintura fina, de tal modo que muchos decían que parecía imposible que hubiera tenido hijos, es decir, que hubiera dado a luz a una hija. Cuando sale de la casa lleva un sombrero con un ala caída sobre la cabeza y sonríe a quien pasa mirando a través del velo que adorna el ala. Pero yo amo a mi padre. Él tiene el cuello liso, el sombrero de color gris, los hombros grandes y los trajes oscuros, enormes, vastos, paramentos.
Los trajes de mi padre son paramentos sacerdotales que yo veo lavar y doblar todas las tardes. Es la criada de dentro quien los plancha. Plancha también los calcetines y los pañuelos, grandes pañuelos blancos, porque mi padre tiene una rinitis crónica. La criada de dentro plancha los pañuelos con un desvelo sagrado. Los trajes, una vez listos, van directos a la percha o al maniquí, y los pañuelos son amontonados. Para plancharlos usa una plancha enorme, pesada, con una chimenea parecida a la de un horno de cocer barro. Dentro de ella hay brasas rojas que es necesario soplar y mantener encendidas, y cuando esa pesadilla de metal con brasas se posa sobre el paño blanco que protege los trajes, el vapor de agua y el rechinar del hervor crean una ebullición fantástica en la lavandería. Pero yo no tengo miedo. A mí me gusta observar. Es como si la locomotora de un tren estuviese pasando por encima de la ropa de mi padre, pero la criada de fuera corre a apartarme del hierro. Existe en aquella casa un pánico a que yo me acerque al peligro, de que me pueda quemar. Cuidado con la plancha, cuidado con el ruido que quiebra el silencio de la casa. Escuchad entonces el silencio de la casa. A media tarde, cuando mi padre regresa y trae dentro de la carpeta los ejercicios de Rosa pulcra est, Rosae pulcra sunt. Mi madre fue a la ciudad con la criada de fuera, yo me quedé en casa con la criada de dentro, y debo salir al jardín con el triciclo para no molestar a mi padre. Allí están las 2 hayas, los 5 chopos, el árbol del amor, y bajo sus ramas unos rosales enormes y unos arbustos de boj podados en forma de pájaro. Todo ello dispuesto en torno a un estanque lleno de agua en el que nadan nenúfares y bajo los nenúfares el banco de peces rojos. Yo hago carreras de triciclo en torno al estanque al que llamamos lago. En medio del lago hay una sirena de piedra con una caracola de la que emana agua de forma permanente. Al caer sobre los cabellos de la sirena el agua no hace ningún ruido. Yo hago todo el ruido que puedo. Grito ¡Zum! Y los árboles escuchan mis pasos y mi viaje. La criada de dentro hace shh. Estamos cerca de la ventana tras la que mi padre lee páginas y más páginas. Al leerlas en voz alta dice palabras que no tienen ningún sentido. Subtermine fagi silvestrem tenui musam y otros enigmas semejantes. Ese misterio es la materia de su estudio ininterrumpido. Se ve a través de la ventana que está inclinado, concentrado, está de traje completo como si estuviera en clase, solemne y digno, está con el hábito, mi padre. Él me sonríe de vez en cuando, según me acerco y me alejo sobre el triciclo, y se suena en sus pañuelos blancos, pero no me dice nada. ¡Zum! Grito yo en torno a los peces, pedaleando sobre mi auto. Eran los tiempos en que las personas estudiaban subtermine fagi, eran los términos en que los profesores no se quitaban la chaqueta, los tiempos en que las madres iban a llevar a los padres al autobús y detrás iban las hijas, detrás iban las criadas de dentro y las criadas de fuera. En este caso, cada una de ellas sujetaba una de las manos de la hija. La hija iba balanceándose detrás de la madre y del padre con los brazos abiertos, llevada por las 2 criadas. Antes de que el padre se subiese al autobús, la madre decía: «Cuidado con tu rinitis, Eduardo. ¿Llevas tus pañuelos?» Sí, él llevaba los pañuelos consigo. El padre entraba en el autobús. Era un profesor de latín, pero para mí era un hombre grande rodeado de pañuelos. Yo amaba a mi padre. Escuchad, pues, el silencio en la lavandería de nuestra casa donde estaban sus pañuelos. Todavía hay que plancharlos, y son grandes, inmensos y feos. Son blancos y lisos como sábanas sus pañuelos. Los de la madre todo lo contrario. Esos son pequeños y están bordados, tienen flores y muñecos coloridos, figuritas con faldas con pliegues minúsculos que ya he visto bordar. Se bordan pasando hilos por unas agujas que después se retiran de manera que crean relieves, que saltan a la vista y se sienten cuando pasas los dedos por encima. Proezas hechas por manos delicadas. Los pañuelos de mi madre están llenos de esas proezas. Da que pensar. Están repletos de flores y de puntillas, y mi madre no tiene rinitis, y mi padre, que tiene rinitis, usa pañuelos sin ningún bordado. Pañuelos grandes como los manteles deslavados con los que se cubren las mesas de las criadas. Es verdad que mi madre tiene esos cabellos largos que transforma en trenza, la trenza que enrosca sobre la nuca, donde el ala del sombrero reposa, y a veces la trenza resbala, e incluso así, mi madre siempre es hermosa, merece esos pañuelos, pero yo amo a mi padre y él tiene rinitis crónica y no tiene pañuelos bordados. La injusticia no me duele, sin embargo la detecto, la tacto, concreta y palpable, la veo ante mis ojos y quiero deshacer esa injusticia. Necesito sostener entre mis manos un pañuelo de mi padre. ¿Debo hacerme con un pañuelo sin decir nada o pedírselo a la criada de dentro? La criada de dentro da un salto como si estuviese cometiendo un crimen. ¿Qué idea, niña Marina? ¿Qué locura es esa? ¿Quiere un pañuelo de su padre para hacer qué?
No, no puedo usar un pañuelo de mi padre. Un cuadrado de paño blanco del mismo tamaño tampoco. En los tiempos del agua no corriente, de los sombreros, de los guantes y de las criadas, un cuadrángulo de paño es algo útil. Tome esto si quiere. Y la criada de dentro me entrega una pequeña pieza de tejido blanco, un cuadrilátero de paño poco mayor que la palma de su mano, encima irregular, un trapecio escaleno que la tijera, objeto que no está a mi alcance, no conseguirá volver regular. No está mal, esto mismo sirve. Ahora lo que quiero es hilo y aguja, nada más. La criada de dentro tampoco sabe para qué quiero yo un hilo negro enhebrado en la aguja. Y un nudo, necesito un nudo en la punta del hilo. Mientras la enorme plancha brasea y humea sobre las camisas de mi padre, yo enfilo la aguja por la superficie del trapecio escaleno, empujo la aguja, la hago volver atrás, creo un trayecto rojo en medio del tejido y vuelvo a enfilar y empujar. Dos trayectos, una estrella, otra línea hilada, ahora verde, una estrella verde, una línea cruzada sobre la otra y de repente un sol verde sobre el paño, entre estrellas. La criada de dentro está harta de suspender su trabajo para atender a mis peticiones. Enhebra el hilo amarillo siempre con un nudo en la punta, conforme a mi exigencia, y he aquí que surge una flor de jardín en medio del paño escaleno. Después un pez, luego dos peces. Cruzo hilo sobre hilo. De pronto en medio del paño surge la sirena. Es una felicidad. Con el hilo lila se bordan excelentes peces y aún sobra para la cola de la sirena. Y con el hilo naranja dibujo la comida de los peces. Es hermoso, ¿a que sí? La criada de dentro piensa que es una lata, un hilo más y luego otro, porque no sabe que se trata de un pañuelo bordado para mi padre. Juro que ejecutaremos la justicia por mi mano. Eduardo Pestana, mi padre, profesor con rinitis crónica, se servirá de aquel hermoso pañuelo bordado por su hija. El trabajo está terminado. Entonces, al día siguiente, entrego el paño sobre el cual existen decenas de líneas cruzadas y le pido a la criada de dentro que planche mi pañuelo. Con pericia de herrero, ella levanta el instrumento en brasas, humeando vapor de agua, interpone un paño blanco entre la base de hierro y mi labor, comprimiendo energéticamente el exceso de líneas cruzadas. Pasa y repasa. Ya está. Me entrega el objeto planchado tomándolo por uno de los bordes. Yo lo cojo. Mi riqueza está entre mis dedos. Voy a correr a guardarlo. Ya lo tengo pensado. Hay un cajón de la cómoda de mi cuarto que soy capaz de abrir y cerrar. Lo abro y bajo las ropas guardo el pañuelo bordado que regalaré a mi padre. Estrellas, sol, luna, flores, nenúfares, agua del estanque, peces rojos, comida para los peces, que allí son azules, y la sirena de piedra es negra, pero también hay hielo negro, un ovillo de líneas indestructible. Todo eso queda guardado para el momento preciso. ¿Será mañana? ¿Pasado mañana? Es necesario tener cuidado, pues a partir de pasado mañana el futuro ya deja de tener sentido. No sé qué es eso de cuando un día seas mayor. Solo sé que cierro el cajón de la cómoda, la puerta de mi cuarto y mi regalo está allí. Cuidado conmigo. Me llamo Marina Pestana, ya tengo 5 años de edad y un pañuelo que le regalaré a mi padre. Entonces el tiempo comenzó a pasar y el momento importante no llegaba nunca. Mi padre salía por la mañana cargado de pañuelos lisos, regresaba por la tarde con los bolsillos llenos de pañuelos arrugados. Los dejaba en la lavandería y enseguida eran lavados, extendidos, planchados y de nuevo entraban en su bolsillo, y así durante mucho tiempo. Per nunc et semper, per omnia secula seculorum. Amén, doctor Pestana. Sin pausa ni intermedio, sin regreso al día de ayer ni calendario para el día siguiente. Y sin embargo, cierta mañana ocurrió algo inesperado. Eran las 8:30, un bastonazo fuerte había sonado en el reloj de la sala. Cuando nos acercamos en bandada a la parada del autobús, mi padre, como era su costumbre, se palpó los bolsillos, golpeó a un lado y otro, y no encontró los pañuelos. ¿Y mis pañuelos? No los he traído. Mi madre, con la trenza larguísima, muy elegante, muy hermosa, le gritó a la criada de dentro: «No ha puesto los pañuelos junto al traje del señor, vaya a buscarlos ahora mismo». La criada echó a correr en dirección a casa. Yo solté la mano de la criada de fuera y conseguí correr más velozmente que la criada de dentro. Además, ella no sabía dónde había puesto los pañuelos, pero yo sí sabía dónde estaba el mío, guardado desde hacía días, tal vez semanas, en la cómoda de mi cuarto. Abrí el cajón, tomé el pañuelo bordado y corrí en dirección a mi padre, volando. Lo había conseguido. Jadeante, me detuve junto a su figura, le ofrecí el pañuelo y murmuré unas palabras, pero mi brazo quedaba a la altura del bolsillo de su chaqueta y por más que mirase hacia arriba, mi padre mantenía los ojos en la curva de la calle por la que aparecería el autobús, mientras la criada de dentro le entregaba 3 pañuelos. Entonces mi padre corrió hacia la parada y nosotras nos quedamos viéndole marchar. Yo tenía el pañuelo bordado entre mis manos y nadie lo veía,
¿Cómo era posible? Mi pañuelo tenía estrellas, el sol, la luna, los peces y las flores, y nadie lo veía. Mi padre ni siquiera había escuchado mi murmullo. Si por lo menos hubiera hecho zoom, pero no. Yo había hablado en voz tan baja, y era tan pequeña, que en vez de tomar mi pañuelo y guardarlo en el bolsillo, el doctor Eduardo Pestana, profesor de latín, tan solo había posado la mano sobre la cabeza de su hija con las prisas de marchar. ¿Y ahora qué podía hacer con aquel pañuelo? Eran los tiempos de las largas noches con libros, en los tiempos de las criadas sin horario, en los tiempos del agua caliente, en jarras y potes, en los tiempos muy lejanos en que unas cuantas lámparas de luz eléctrica colgaban de las paredes y el resto de la casa se iluminaba con petróleo, en los tiempos de las planchas con carbón, en los tiempos de los grandes sombreros, en los tiempos en que la criada de dentro lloraba porque no había colocado, como era su deber, los pañuelos junto al traje del señor, y se quedaba retrasada lamentándose junto a la criada de fuera, y eso ocurría mientras atravesábamos el jardín de regreso a casa. ¿Qué más decir? Que en aquellos tiempos todo podría haber ocurrido así. Yo regresaría al cuarto, a la cómoda, volvería a colocar el pañuelo dentro del cajón, y el tiempo iría pasando hasta que el pañuelo dejase de tener significado alguno, hasta que desapareciese en las sucesivas mudanzas de los muebles y de las casas. Finis finium para aquel pañuelo. Y un día, mucho más tarde, durante una velada, cuando yo ya fuese una mujer y mi padre fuese un hombre en el arco descendiente de la vida, yo le contaría lo que había ocurrido con cierto paño de las dimensiones de una mano cubierto de hilos, y los dos nos reiríamos por obra y gracia de la distancia en el tiempo. Pero eso no fue lo que ocurrió, que va, muy al contrario. Aquella mañana mi madre regresó a su cuarto. Las criadas se quedaron hablando sobre sus propias faltas, sus castigos y sus recompensas al fondo del jardín, y yo pude correr en dirección a los árboles que amaba, en dirección a los rosales alargados en busca de la luz, de los nenúfares y sobre todo de los peces. De todos aquellos seres a los que yo más amaba eran los peces. Escuchad, pues, el silencio de los peces. Escuchad cómo ellos me escuchan, como al mínimo movimiento de mi sombrero ellos se acercan al borde del estanque. Ahora era yo quien me acercaba a ellos. El estanque tiene agua casi hasta el borde y los peces se ocultan bajo las hojas que les hacen de parasol y de paraguas. Ellos, los peces del lago, van y vienen, me escuchan y me aman, y yo tengo algo que darles. Me inclino, voy al encuentro de sus cuerpos lisos, de sus figuras rojas que se deslizan sin ruido por entre el agua verde. Me inclino más, me deslizo, extiendo los brazos hacia ellos, me ahogo. Cuesta mucho, pero no cuesta nada. Silencio de ellos, silencio mío. Aún los veo acercarse, aunque no consiga abrir mi puño dentro del agua para soltar el pañuelo. Al contrario, cuanto más quiero entregarles el pañuelo a los peces, sus únicos destinatarios, más lo aprieto entre los dedos, y todo está oscuro. Verde agua, verde limo, verde oscuro, verde mudo. Un largo tiempo en el reino del agua limo. Largo, largo tiempo, todo el tiempo y nada cuesta. Es un descanso dormir en el reino de los limos, yo misma hecha de agua y verdor. Descanso absoluto, hasta que siento que mi cuerpo de agua está sobre unas rodillas, que el silencio se ha roto, que grandes gritos cruzan el jardín, que la criada de fuera, hija de pescador, tiene su boca sobre mi boca y yo respiro de nuevo, y no teniendo ni dolor ni sospecha de que el dolor exista, yo existo. Sorprendida, fuera del agua, mi madre gritando, las criadas gritando, yo llevada en el regazo de camino a casa, y existo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Marina dentro del agua de los limos? Entonces vino el médico, vino el mediodía, vino la hora de comer, vino la tarde, vino el padre y la sorpresa del padre. El padre también gritando, ¿por qué no lo habían llamado? En el mismo momento, enfadado con mi madre, con las criadas, con la luz que viene de fuera, con el médico, con el cuarto. Y después mi padre se acercó, retiró el sombrero. Yo estaba tendida en la cama de mis padres, el cuarto del fondo en el que yo raramente entraba, pero de donde venían las risas de madrugada, y de súbito, en medio de todo eso, allí estaba yo, sorprendida, incrédula, culpada, taimada, yo, el centro de un nudo inextricable, y posado sobre un mantel, como expuesto, mi trapecio de paño sembrado de hilos. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre mirando el pedazo de paño cubierto de hilos cruzados, como si fuera una pieza de brujería, alzándolo en alto. Ella tenía esto en la mano. ¿Por qué? La criada de fuera juntó las manos sobre el pecho jurando que no sabía nada, nunca había visto semejante objeto, no comprendía por qué razón la hija del señor había sido encontrada dentro del lago con semejante paño entre los dedos. Juraba que no lo sabía. Yo sé de qué se trata, doctor Pestana, dijo la criada de dentro. Mi padre continuaba a la espera sujetando el paño. Fue un pañuelo que la niña bordó para el señor doctor. ¿Lo bordó para mí? ¿Pero por qué?
Mi padre volvió a colocar el pañuelo sobre el mantel y se quedó mirándolo. Mi madre, las criadas, las lágrimas de las criadas culpadas, todos mirando la pieza de brujería. Mi padre lo examinaba ahora como si fuese un objeto de ciencia humana a la que él, un perito en la materia, un profesor que leía a Horacio y Virgilio como si fuesen su catecismo y la didáctica magna de Comenio como si fuese una agenda, tenía dificultades para entender. Hasta que el padre retiró el lazo del cuello, se quitó la chaqueta, tomó mi cuerpo y lo juntó al suyo, y entre nosotros solo había el tejido de una camisa. Las criadas se apartaron, mi madre se apartó, y yo me quedé con mi padre, apoyada en su hombro, la pieza de brujería sobre el mantel a los pies de la cama. Era la hora del esplendor. Estrellas, peces, flores, el sol, la luna, los limos del estanque verde. Escuchad el silencio del estanque. Escuchad el silencio de la casa. Cerrad vuestros ojos ante el esplendor, pues ahora ha pasado el tiempo. Sí, ahora ha pasado década tras década. Ya no hay casas desmesuradas para 3 personas. El agua ya es corriente en nuestras casas. Los jardines ya no son privados. Ya no hay criadas. Ya no hay planchas calentadas con brasas. Ya no hay profesores de latín. Las grandes casas en las ciudades se transformaron en solemnes caserones con funciones colectivas. En algunos de ellos, sobre la puerta, en anuncios iluminados de azul, de noche, puede leerse la palabra silencio. Silencio en este recinto, por favor. Escuchad, escuchad el silencio de esta otra casa. Escuchad el silencio de este caserón, ahora mismo interrumpido por un leve trasiego de muebles. La muchacha de blanco entra empujando el carrito repleto de bagatelas, líquidos, tijeras, agujas, cristales. Escuchad sus maniobras sobre los cristales. Escuchad el silencio de la muchacha. Ella rompe el silencio y pregunta. Entonces, por fin, ha llegado el gran día. ¿Y qué se siente? ¿Tiene miedo, doctora Marina? Cuénteselo a la gente. Escuchad todas las palabras de la muchacha de blanco. La señora será la primera. Ya están todos esperándola. Vamos, no tenga miedo. ¿Miedo yo? ¿De qué voy a tener yo miedo? Sobre las varas de la cama blanca está escrito mi nombre. Yo sigo siendo la misma. Sigo siendo Marina Pestana. Escuchad pues el silencio del pasillo por el que me dispongo a pasar. El esplendor viene a encontrarse conmigo en medio del pasillo para llevarme consigo, acostada. Voy a ser la primera de la mañana, y ocurra lo que ocurra, bañada por ese brillo que me llama, no tengo ningún miedo. Sobre mi pecho, estrellas, el sol, la luna, flores, el agua del estanque, los peces rojos y mi boca muda, que lo sabe todo. Este es el relato Los tiempos del esplendor de Lydia George. Espero que os haya gustado.